día a todos, guerreros del espíritu. Quiero continuar la historia y no con el afán de contar las cosas que me sucedieron mientras yo trabajaba para un ser como el que está apareciendo en pantalla. Solo es para que los que escuchen esto tengan los ojos bien abiertos y lejos de que el sistema los aplaste y los haga más débiles y los haga más susceptibles a la manipulación y los haga simples esclavos. Aprendan que cuando uno se empodera a uno mismo, y el empoderamiento no es todo lo que nos dicen ridículamente en las redes sociales, la palabra que utilizan las mujeres, ahora que el empoderamiento femenino y todas esas cosas, para nada que ver. Primero que nada, como les comenté en el video pasado, yo salí de la universidad y yo buscaba un lugar donde hacer mis prácticas y posiblemente quedarme a trabajar en ese lugar. Yo ya había tenido múltiples trabajos en mi vida, como trabajar en un call center, etcétera. Yo trabajaba en lugares donde la paga era muy baja y simplemente me sostenía, pero estaba muy agradecido porque con que tuviera el suficiente dinero para transportarme, con eso era suficiente para mí, con eso me sentía feliz. Y bueno, a lo que yo quiero llegar es de que yo trabajaba en ese lugar cuando salí de la universidad, pero yo no me había dado cuenta que trabajando en ese lugar yo iba a tratar con un tipo de personas demasiado oscuras. El puesto que yo tenía era de supervisor, pero la paga no era tanto porque apenas estaba haciendo mis prácticas, mis residencias universitarias en esta empresa. Entonces me estaban pagando lo mínimo, apenas me alcanzaba para viajar, para moverme, para el transporte y nada más. Tenía que arreglármelas para vivir de otras cosas. Pero cuando yo entré a trabajar, yo no sabía con qué tipo de personas lidiaba, quiénes eran los dueños de esta empresa, quiénes iban a ser las personas con las que iba a lidiar. Y resulta que yo trabajando para estas personas me di cuenta de que ellos eran unas personas demasiado oscuras, padre e hijo. Eran personas de las cuales yo no podía estar en paz porque eran personas con un carácter horrible, personas que te presionaban por cosas innecesarias, personas que te hablaban de repente de una manera muy altanera y de repente te hablaban de otra manera. Y toda esa emocionalidad que se genera, ¿qué creen? ¿Por qué la mayoría de los ambientes laborales son así? Porque ¿quién se beneficia de eso? Primero, de esa sugestión por autoridad, como lo dice en el libro de Michael Atkins, Las fuerzas ocultas. La manipulación, la sugestión por autoridad
muy autoritaria para inculcarte la semilla del miedo dentro de ti mismo. Aún sigo siendo joven, la verdad. Pueden escucharlo en mi voz. Pero las personas con las que lidiaba en mi trabajo, mis jefes, en aquel tiempo, eran personas demasiado pesadas. Su vibra era muy, muy pesada. Incluso llegabas a sentir que el dueño de la empresa, el dueño de la compañía, tenía una vibra tan oscura que llegabas a decir, este cabrón no sé qué trae, pero o sea, su vibra es demasiado pesada, demasiado oscura. Y su hijo pues era un lunático que de repente te hablaba de alguna manera y de repente te hablaba de otra. Un lunático en toda la expresión de la palabra. Sin embargo, a mí esa experiencia me sirvió demasiado. ¿Por qué? Yo, lidiando con este tipo de personas, aprendí a dar lo que vendría siendo el segundo choque consciente, que para los que no conocen a Gurdjieff, no tienen idea, pero tiene que ver con el manejo de las emociones, especialmente las emociones que quieren quitarte tu energía. Cuando aprendes a manejar las emociones, no a manejarlas, sino ¿cómo lo puedo? Alquimizar las emociones negativas y mantenerte en las positivas para poder así elevar tu conciencia y tu fuerza interior. ¿Ok? Es un secreto que casi nadie sabe. Entonces, yo cuando empecé a lidiar con ellos, con este tipo de personas, yo me sentía abrumado, como les comento. O sea, me sentía como si no les miento, el primer día que fui a trabajar, incluso me daban ganas hasta de llorar, porque dije, ¿en qué asunto me metí? ¿En qué problema me metí? Y en aquel tiempo yo tenía que hacer mis residencias y ellos me firmaban unas hojas en las cuales ellos, al firmarme, la empresa me firmaba y me apoyaban para que yo pudiera graduarme de la universidad, y ellos sabían dentro de ellos mismos que yo lo necesitaba, porque la manera en la que se portaban era una manera simplemente muy altanera. Y una cosa que ahorita voy a entrar en detalles, pero cuando yo trabajaba en ese lugar era tan extraño que, siendo ellos tus jefes, te metieran la pata a propósito para, así como probarte o calarte, a ver si tú tienes temple, o a ver si tú puedes aguantar. Incluso en aquel tiempo yo me apoyaba de un compañero que tenía mucho más experiencia, y ellos totalmente se portaban de una manera que no tienen idea. O sea, no pueden dimensionar ustedes, tal vez, pero se portaban de una manera como si fuera una tortura, o si fuera la terapia del shock, esa donde incluso, pero bueno, me sirvió para abrir muy bien los ojos ante las cosas que ya sabía. Continuaba trabajando en este lugar, ¿ok? Y una cosa que sucedió fue de que el lugar en el que me metieron a mí
habían despedido a otra persona. O sea que el lugar al que me metieron fue de una persona que habían despedido. Porque entonces yo llegué a ese lugar de esa persona que habían despedido, y ustedes no tienen ni idea de todas las historias que escuchaba estando ahí en la obra. La misma gente de la empresa te metía la pata, la misma gente de la empresa no sé, a lo mejor no les cae bien tu vibración. Fíjense que tal vez para muchos les suene muy ridículo esto de la vibración, porque no conocen los conocimientos herméticos. Entonces, al no conocer estos conocimientos herméticos, pues ustedes se basan muy entendiblemente a lo que ven en las redes sociales, y cuando hablan de vibración, ustedes ven a todas estas personas ridículas hablando en TikTok y todo, las mujeres hablando que mi vibración, que voy a este lugar a vibrar alto. Es mucho más que eso. No es nomás vibro alto porque creo que soy positivo. Va mucho más allá de eso. Es un tema que me llevaría horas a hablarlo por aquí. Pero bueno, continuemos. Entonces yo escuchaba todas estas historias de cómo ya los tenían cansados. Supuestamente lo que yo entendí es de que el sujeto que estaba antes en esa posición en la que me metieron era un tipo que lo habían despedido por ser lento. Es decir, bueno, a lo que yo me dedico es a la construcción. Entonces, el puesto en el que me metían era supervisor de la obra, supervisor de la construcción. Ese fue el puesto al que yo entré cuando salí de la universidad. Entonces la presión muchas veces era injustificadamente. ¿Por qué? Porque las cosas avanzaban y avanzaban bien, pero sin embargo ellos buscaban una oportunidad, y yo no me explicaba, si tú quieres que tu empresa sea buena, ¿por qué no aprendes a tratar a las personas y llegar a un entendimiento? Pero bueno, no les puedes pedir peras a los olmos, como decimos aquí en México, en el norte de México. Lo que sí es de que yo les quiero comentar esto no como una experiencia de una persona que vive en el materialismo, en el mundo material, sino se los quiero platicar como un ser que abrió los ojos y que le sirvió esta experiencia de la que les estoy hablando para transformarse, abrir los ojos y volverse una persona fuerte de verdad, que es lo que me sucedió a mí. Y cuando, no sé si haga parte 3, porque no quiero alargar mucho este video, no quiero que ustedes sepan que, no quiero que ustedes vean videos tan largos, pero bueno, el punto es este. Yo trabajando en este lugar, como les comentaba, habían despedido a alguien y escuchaba historias de los trabajadores, escuchaba historias especialmente de los trabajadores, porque en una construcción escuchas, ellos saben todo, son muy buenos para escuchar y las paredes tienen oídos. Entonces me contaban historias de cómo lo regañaban, y cuando mi jefe llegaba, bueno, mis dos jefes, el hijo y su papá, el papá especialmente, el dueño de la empresa, tenía una manera muy, muy curiosa de hablarte. O sea, te hablaba de una manera como muy autoritaria, pero una autoridad
basada en el respeto, porque cuando tú tengas poder personal o energía, la manera autoritaria en la que tú hables, no tienes por qué hablar de una manera autoritaria oscura, porque se sentía la energía oscura de este cabrón que yo les comento, y era tan oscura, pero tan oscura, que llegabas incluso a sentir una energía tan pesada, llegabas a ponerte nervioso. Eso me pasó las primeras veces, de nomás sentir la presencia de ese cabrón, un cabrón que es obviamente para haber tenido el éxito que él tuvo que haber estado del lado de la oscuridad y estar al servicio de la oscuridad, porque ¿quién se beneficia? Como ya les he hablado de todas estas energías emocionales, ya sabemos quiénes, o al menos ya los que han visto mi otro canal de YouTube saben quiénes se benefician de estas energías de las que les estoy hablando. Pero bueno, continuemos. A mí esta experiencia que les comento me sirvió mucho. ¿Por qué? Porque yo como persona aprendí a lidiar con estos seres oscuros en la dualidad en la que vivimos. Pero tú con estos seres oscuros, como el jefe, yo sé que todos los jefes no son iguales, porque créanme, yo he lidiado con muchas personas así como él. ¿Por qué? Porque en una construcción tú conoces jefes de todo tipo, jefes que tú eres el jefe de ellos, pero ellos son jefes en una empresa que va a ofrecerte un servicio o algo así. Entonces, bueno, la manera en la que ellos se portaban, y como te digo, no me pagaban tanto que tú dijeras, literalmente solo me alcanzaba para el transporte, para la gasolina y para comprarle las croquetas a mi perro, literalmente así. Y así estuve por 8 meses. Pero bueno, cuando tú te das cuenta, sí, cuando tú te das cuenta de todo esto, tú dices, pero qué carajo, ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué tienes que lidiar con personas difíciles en todo? Muchas personas dicen que tenemos que lidiar con ese tipo de cosas. Muchos seres iluminados dicen que tenemos que lidiar con ese tipo de cosas porque solamente así aprendemos y encontramos nuestra paz interior. Que la paz interior es un tipo de energía muy rica. Es un tipo de energía muy rica una vez que pierdes esa paz interior, porque te la van a robar. ¿Por qué? Porque dentro de ti existe la dualidad. Entonces había veces que yo en este trabajo me sentía muy pacíficamente, me sentía muy bien, y me sentía muy pacíficamente, me sentía muy bien. Y de repente sucedían cosas. Y te voy a decir una cosa, siempre te van a suceder cosas en esta Matrix. Siempre va a haber gente que te cague el palo, siempre va a haber gente que te diga cosas, chinga tu madre. Siempre va a haber gente que te quiera pasar por encima. Eso indudablemente va a pasar. Pero ahí si eres un guerrero de verdad, un guerrero del espíritu, sabrás que tienes que juntar una energía. Y cuando juntes esa energía,
cuando juntes esa energía, de verdad, tú tendrás el poder sobre esos egos, porque ese es un pseudopoder el que ellos tienen, aunque sea un poder oscuro. Aunque sea un poder oscuro el que ellos tengan, no es tanto poder como el que uno puede generar estando alineado a la conciencia. Y créeme que cuando tienes poder de verdad, eres mucho más contundente que ellos para las cosas. Incluso te vuelves una persona que tiene la capacidad de ver más allá. Estos seres oscuros no ven más allá de sus narices, están siendo manipulados por otro tipo de entidades que manejan esta Matrix de mierda, o sea, este lugar oscuro donde todas las personas buscan el ventajismo, y para eso se creó el dinero. El dinero se creó para tener un tipo de autoridad sobre ti. El dinero no es tanto para hacerte libre, sino es para tener una autoridad sobre ti. Por eso vas a estos trabajos y nomás te alcanza para comer. Por eso mucha gente te sugestiona, que ya les contaré qué sucede. ¿Por qué creo yo que las personas estas te hacen sentir como te hacen sentir los grandes egos? Te hacen sentir como te hacen sentir debido a que ellos están obteniendo una recompensa al drenar tu energía emocional. Cosas que a lo mejor, por muy incrédulos que ustedes sean, tienen que al menos cuestionarse si lo que vivimos es tal cual como lo vemos o no. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy platicando con ustedes, acaba de suceder algo, que voy manejando. Y te pasan este tipo de cosas todo el tiempo te van a pasar. Y más si eres un guerrero, porque quieren tu energía. Pero también si aprendes a alquimizar tu energía, si aprendes a alquimizar tu energía, aprendes a alquimizar las emociones, aprendes a ser un cabrón. Cuando tú llegues a tener la energía suficiente, tú lograrás ser mucho más contundente que ellos. Ellos todavía van a seguir en esa oscuridad emocional. Se van a estresar, se van a enojar, se van a creer lo que se vayan a creer, van a ser como vayan a ser. Entonces, pero ellos tarde que temprano van a ser máquinas, van a ser manipulados toda la vida van a llegar a ser manipulados por este demiurgo que manipula a todos. Entonces, el del problema, deja que las personas sigan siendo así, porque por ejemplo yo en mi trabajo donde yo estaba, que quiero entrar más a detalle, la manera en la que me trataban era una manera muy extraña. De repente me trataban de una manera, de repente me trataban de otra manera, injustificadamente. ¿Por qué? Porque pues la construcción estaba saliendo como debía de salir y la gente estaba avanzando como tenía que avanzar, pero ellos siempre encontraban la manera de hacerte hacer cosas que no deberías de hacer. Y pues honestamente evadí muchas cosas, pero no puedes evadir. Ese es el punto al que yo quiero llegar. O sea, no puedes evadir.
no puedes evadir tu realidad. O sea, el campo de batalla es el campo de batalla. Simplemente tú puedes aprender a manejar tu mundo interior. Y cuando aprendes a manejar tu mundo interior, ahí es cuando tú ganas y otros siguen en esa dualidad de mierda que los hace más esclavos y más esclavos. Y cuando aprendes dónde están tus 5 centros energéticos, cómo utilizarlos para almacenar energía, pues bueno, pero hay gente que aún así, aunque sepa ciertas cosas, son manipulados por la energía. O sea, son manipulados por energías oscuras, aún así. Una cosa que deben de saber es de que el miedo que te inculcan en tus trabajos, en la escuela, en todos esos lugares, es un miedo programado. Es un miedo que te lo programaron y que te lo quieren inculcar, te lo quieren programar y quieren que se quede en tus venas, en tus neuronas y en tu mente, que se quede grabado por todos lados. Ese miedo al sistema, que le tengas miedo al sistema, que le tengas miedo a todo, que le tengas miedo a emprender, que le tengas miedo a estar solo, que tengas miedo a que tu pareja te deje. Pero todo eso es una inconsciencia, está siendo manipulado por creencias. O sea, te están inculcando creencias que al final te van a orillar a que tú vayas a terminar siendo pues un simple esclavo del sistema, y una y otra vez vas a terminar siendo un esclavo hasta que abras los ojos de verdad, como uno los abrió. ¿Por qué? ¿Cómo los abrí yo? Primero, yo ya tenía un conocimiento previo de esto, conocimientos herméticos que me ayudaban a entender algunas cosas que me sucedían. Y es reconfortante que si te va a pasar algo, sepas al menos por qué te está pasando. Eso es más reconfortante, y así deberían de ser las cosas. Entonces resulta y sucede que cuando yo desperté y me di cuenta de que hay fuerzas que siempre me han manipulado. Cuando tú abres los ojos y generas energía y conciencia, ¿ok? Te vas a dar cuenta que esas personas ya van a querer batallar contigo, van a querer un conflicto, una batalla contigo, van a buscar hacerte a su manera, que te pongas a su nivel de conciencia, de inconsciencia más bien, porque conciencia no es. Van a querer que te pongas a ese nivel de su conciencia, ¿ok? Y en ese nivel que ellos quieren guiarte, quieren que ahí te quedes, en ese nivel de inconsciencia, ¿ok? Y ahí tenerte toda la vida. Por eso cuando tú subes de energía, muchos seres, incluyendo mis jefes, huelen tu energía, sienten tu energía, y por eso por eso te tratan como te tratan,
¿Para qué? ¿Para qué? Para que tú les des esa energía que ellos necesitan, porque ellos obtienen una recompensa. Las entidades que los dominan a ellos obtienen una recompensa del trato que te están dando a ti, de toda esa emoción que te generan. ¿Por qué? Porque si tú fluyeras, pero con energía y conciencia, créeme, no te vuelves intocable, no caes en sus trampas, entiendes, sabes dónde está la riqueza de verdad. No tienes que lidiar con todos esos, con todo el ego de todos esos güeyes. No tienes por qué ni siquiera lidiar con personas que son personas egoicas es una buena palabra para explicar lo que yo quiero decir. Pero en fin, si tú estás en un centro de trabajo, si tú estás en un lugar en la escuela, estás en un sistema, porque no eres el jefe, estás en un sistema y ese sistema no te deja escalar. Estás como en un sistema, toda la Matrix es como un sistema piramidal, ¿ok? Los de arriba siempre van a encontrar la manera, por su experiencia, en cómo estar siempre arriba, y tú que estás abajo o en medio o no sé dónde estés, no creo que uno de los de arriba estén viendo uno de mis videos, que ellos manejan otro tipo de conocimiento oscuro. Sin embargo, los de arriba piensan que ellos son inmortales, que por ejemplo, mis jefes, ellos creen que son inmortales, ellos creen que son una autoridad, que pueden tratar a las personas de esa manera. Pero observando a la empresa, yo me daba cuenta que mucha gente se iba de la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué toda esa gente se iba de la empresa? Ellos no entendían que estaban perdiendo dinero, que estaban perdiendo una fuerza laboral, o sea, que estaban perdiendo. Pero sin embargo, en su ilusión de separatividad, de competencia, de querer ser más que otros, no progresaban. Y los que estamos aquí en el espíritu, nosotros somos los que de verdad sabemos dónde se cierne el poder. Muchas veces nos llaman locos. Y en el trabajo en el que yo estaba, tienen que entender que la construcción, el área a la que me dedico, es un lugar donde te vas a topar un tipo de gente con energías muy pesadas. Te vas a topar gente porque es una industria donde están muchas cosas en juego, mucho dinero en juego, bueno, depende de lo que construyes, pero hay muchísimas gentes con las que tienes que lidiar, que tienen un ego que quiere verte abajo, que tienen el ego de la envidia, que tienen el ego del coraje, que tienen el ego de la soberbia, que tienen todo ese ego, todas esas emociones son emociones de separatividad, emociones de yo me siento diferente a los demás y soy mejor que los demás. Y todos, absolutamente todos los seres humanos con los que vivimos,
convivimos tienen ese sistema de pensar hasta cierto punto. Aunque sean asalariados, aunque no sean los jefes, tienen esa ilusión de separatividad. Pero ha existido gente tan inteligente, cabrones. Gente que les llamo los despiertos del espíritu, hombres despiertos, hombres de conocimiento. Esos hombres de conocimiento que pasaron por todas las experiencias parecidas a las que yo pasé. Esos hombres se volvieron una chingonería, se fortalecieron energéticamente tanto que literalmente ya flotaban en esta realidad, ya no se esforzaban tanto por las cosas, por lo material, por el dinero, por todo eso, y eso ya lo obtenían fácilmente. Todo lo material lo manifestaban de una manera tan... Por eso es que mientras yo lidiaba con este tipo de personas, mis jefes oscuros, yo estaba dándome cuenta que dentro de mí yo me estaba fortaleciendo. Yo estaba fortaleciéndome. Yo estaba fortaleciéndome. Toda esa incertidumbre que ellos me manejaban, yo me estaba fortaleciendo. Todas esas cosas que yo pasaba, y te da mucho miedo porque cuando estás en una situación de desventaja te da miedo, pero estás en una situación de desventaja y no tienes confianza porque no tienes la energía suficiente para sostenerte. Es por eso que tienes que leer libros de Gurdjieff, leer libros de Uspensky, tienes que leer libros de Castañeda, tienes que leer libros de todo para tratar de entender cómo funciona la energía y autoobservarte para así lograr que esa energía fluya y se almacene dentro de tu cuerpo. Es muy importante eso. Eso te va a hacer un ser más inteligente. Entonces tu cuerpo y tus células van a trabajar para ti, y en esta realidad vas a hacer lo que tú quieras, vas a lograr lo que tú quieras. Y es bueno. ¿Por qué? Porque hay muchas entidades negativas que van a buscar tu energía. Muchas mujeres, muchas chicas que les va a empezar a llamar tu atención la energía, pero esas chicas no son amor y paz. Esas chicas se ponen una máscara oscura también para robarte tu energía y bajar tu nivel de vibración. Más claro ni el agua. Y bueno, es todo por este video. Voy a meditar para ver si subo una parte 3. Háganme saber qué opinan, qué experiencias han tenido con personas oscuras y manipulativas, y ya después hablaremos de ese tema. Hasta luego. Chao.